9 de la mañana, 34 minutos. Estamos juntos aquí en la Tucumanidad Hecha Radio y ya la presentamos a ella, le agradecemos mucho, nos ha esperado un ratito. Isabel Heredia, ella es profe de Historia y directora del Museo Nicolás Avellaneda. Es un lujo tenerla. Estamos esperando el aplauso. Ay, quedó Gaby solo. ¿Cómo estás vos, Isabel? Hola. Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy bien, vengo, muy bien. Bueno, a mi visita mensual de Lunes de Historia. Un clásico ya a esta altura. Sí. Bueno, y para hablar justamente hechos históricos que nos han marcado, ¿no? Y que nos han marcado y que nos toca muy de cerca, sobre todo a los tucumanos y a las tucumanas. En este caso vamos a hablar de dos personajes polémicos, controversiales, que se están revisando todo el tiempo, que por un lado, uno que me toca de cerca, Nicolás Avellaneda, ahora que estoy a cargo del Museo Histórico Provincial, presidente Nicolás Avellaneda, y también sobre Julio Argentino Roca. Claro. ¿Te parece? Nada más y nada menos. Los dos presidentes tucumanos de la historia. Muy bien, Gabriel ya empieza, exacto. O sea, Tucumán tuvo dos presidentes tucumanos, valga la redundancia. Primero Avellaneda y después Julio Argentino Roca. Empezamos por el primero, Nicolás Avellaneda. El 3 de octubre se cumple aniversario de su natalicio. Sí. Y quería empezar contándoles un hecho muy importante. 187 años. Así, del natalicio de Nicolás. Nicolás es hijo de Marco Avellaneda. Marco Avellaneda, gobernador de Tucumán, se casa con Dolores Silva. Y vivían en la casa donde actualmente es el museo, la primera casa de 2 plantas en Tucumán. ¿Qué es donde, de paso, para la gente pueda visitarlo? ¿Dónde está el museo? Congreso 56, o sea, en pleno microcentro tucumano, en la Congreso 56, actualmente es el museo, donde es la casa natal de Nicolás Avellaneda. Bien. Un hecho horroroso. Su padre tiene un final muy trágico, no sé si lo saben. Fue decapitado, fue degollado, se le cortó su cabeza y estuvo expuesta encima, se le exhibe en lo que, bueno, en Plaza Independencia, una cosa como con el escarnio público, con esta cosa de la vergüenza, de que quede ahí a la vista de todos. Y fue también un día de su cumpleaños, fue un 3 de octubre, mira vos. O sea, un 3 de octubre, 4 años después, cuando tenía 4 años, el mismo día de su cumpleaños, a Nicolás Avellaneda le matan su papá, le matan su viejo. Y desde ahí la familia Avellaneda inicia un exilio, ya venía en proceso, su mamá se va a Bolivia con ellos, y posteriormente, bueno, él regresa, y pese a esa vida marcada, esa infancia marcada, exacto, pero con una infancia tan marcada por este hecho doloroso, él aún así incursiona en política, y bueno, llega a lo más alto, que es la presidencia de la nación. Cortito, que no me acuerdo cómo fue, ¿quién es, digamos, quien lo ejecuta? Marco Bueno, pasa que a todo eso lo tenemos que enmarcar en lo que se conoce como periodo de las guerras civiles y en oposición como con Rosas. Bueno, uno de los opositores de Rosas era Marco Avellaneda y tiene todo este final. Por eso también a veces cuando hablamos de por qué repasar historia, por qué dedicarnos un momentito, y bueno, para pensar hoy por hoy cómo podemos solucionar los problemas con el adversario. Que no es cortándole la cabeza. Claro. ¿Por qué todo el tiempo mirar al siglo XIX, al siglo XVIII? ¿Qué aprender de eso? Y bueno, quizás prácticas que nos lleven a llevar con el opositor de una manera menos trágica. Claro, menos traumática, por favor. Y bueno, Nicolás llega a la presidencia y entre algunas cosas que podemos destacar es que Nicolás, antes de ser presidente, fue el ministro de Educación, no tenía ese nombre, era de Justicia y una cosa así, de Sarmiento. Entonces, muchas de las obras educativas que le conocemos del gobierno de Sarmiento fueron ejecutadas por su ministro, que era Nicolás Avellaneda. Uno de esos, por ejemplo, fue la instalación de escuelas normales a lo largo y a lo ancho de todo el país. De alguna manera, una fábrica para ser maestras. Se necesitaba un lugar donde ser. Ese hecho clave fue de Nicolás Avellaneda cuando era ministro en el ministerio de Sarmiento, en el gobierno de Sarmiento. Y ya él en la presidencia, por ejemplo, tenemos cosas como muy interesantes como la ley de inmigración. La famosa ley de inmigración, esta idea de una Argentina de puertas abiertas, se hace en el gobierno de Avellaneda.
obviamente que esperaban, podemos después profundizar, cierta clase de inmigrante que venga a civilizar. Claro. Pero bueno, esta idea de una Argentina abierta o inclusiva se hace en el gobierno de Nicolás Avellaneda. También la llegada del frigorífico, que bueno, le permite dar un gran salto cualitativo a la Argentina e insertarse en la división internacional del trabajo, y es el boom del modelo agroexportador. Digamos, eso es con Avellaneda en el a gobierno. partir de Avellaneda, y después va a seguir con Roca. Bien, bien. Entonces, educación, inmigración, también fue un gran periodista. Ecos del Norte fue un diario que él formó. Es muy interesante ver cómo en ese momento los presidentes tenían como una cuestión como más integral, ¿no? Sabían de política, de periodismo, de literatura. En muchos casos hasta eran militares también. De guerra. Sí, sí. Y siempre se le pone a Avellaneda como uno de los 3 grandes presidentes del siglo XIX junto a Sarmiento y Mitre, ¿no? Exacto, se incluyen como en un bloque, ¿no? Sí. Se los estudia así en la primaria. También, o a veces las primeras lecturas que hacemos sobre estos gobiernos son los gobiernos conservadores. También se lo incluye un poco a Roca, y vamos a ver que desde lo político eran de determinado sector social, era la oligarquía, pero ya vamos a empezar a ver cómo, pese a que eran conservadores, recordemos que también el régimen de elección era fraudulento, era restringido, era muchas críticas que podemos hacer, hicieron cosas como bastante transgresoras para la época. La educación, ya ahora con Roca vamos a ver lo que hace con el registro civil. Hicieron algunas cosas bastante avanzadas. ¿Y por qué era polémico Avellaneda? Yo lo que sí sé de que Sarmiento es fuerte, es muy polémico, muy cuestionado, Mitre ni hablar, pero digo, Avellaneda no escuché tantos cuestionamientos el sobre porqué de la polémica. Claro. Podríamos decir que de todos esos que has nombrado, como que el más tranqui es Avellaneda, pero las críticas siguen dirigidas porque, bueno, es una élite, son unos pocos, es un gobierno que mira mucho a Europa y de alguna manera desprestigia y deslegitima las costumbres propias de acá. Bueno, Sarmiento es el más visceral con esto de barbarie, eso, pero de alguna manera todos caminan como en ese sentido de mirar a Europa. El único que miraba un poco a Estados Unidos era Alberdi, que un poco hemos hablado, pero también las críticas van muy por ahí, de pensar una Argentina como ilustrada. Claro, sí. Bien, eso era Avellaneda. ¿Vamos con Roca? Vamos con Julio Argentino Roca. Bueno, Julio Argentino Roca, saben que ahora hay un proceso de puesta en valor de lo que fue su casa. Sí, era las talitas. Era talitense, su familia. Nace en una época decían que era de Montero. Hubo muchos dimes y diretes de Roca. Igual Montero no se queda atrás, Anita. Ya tienen con trancas, están peleando ahí como con Bernabé Arauz. Con Bernabé Arauz. No, nada de tranca. Yo pensé que era por los festivales. En tranca murió. Yo pensé que era por los festivales. Pero también estamos con los festivales, con los tranqueños estamos así. Cultural y también como de histórica, un pica, Montero. Sí, histórico y actual. Monteros trancas. Bueno, Julio Argentino Roca, como nace ahí, o sea, es talitense, el Vizcacheral se llamaba la finca en la que nace en una familia de militar, su papá un militar, un montón de batallas muy reconocidas. Él ya a los 15 años, Roca, también peleaba, ya tenía como 15, 18 años y tenía un reconocimiento militar, bueno, tremendo, una vida muy marcada, muy atravesada, muy naturalizada por la guerra, por la batalla, por lo bélico, desde muy chiquito, él y todos sus hermanos. Su mamá muere desde él tenía 10 años por ahí, y su papá, que era una práctica muy común de la época, como que de alguna manera divide a sus hijos para que los críen, en el caso de Roca, su tía. Que era una práctica, o sea, si hasta el día de hoy las tareas de cuidado recaen sobre todo en las mujeres, imagínense en esas épocas, un hombre con hijos. Y bueno, y ahí él va ganando mucho prestigio militar, y bueno, va a llegar a las máximas magistratura en 2 periodos. Sabes que Roca y Menem fueron los presidentes que más estuvieron años en el gobierno. Sí, creo que Roca todavía es el que más, porque 12 años. Exacto, en 2 periodos. 2 periodos de 6 salteados. Creo, exacto. ¿no?
Exacto. No consecutivo, sí. Eh, Hoy ya no se podría. No, sí podría haber un tercer periodo de 4 y llegar a alcanzar los 6, digamos, no ha pasado todavía. No hay precedente todavía, pero se podría. Antes de de la reforma de la Constitución, cuando los mandatos duraban 6 años, claro. Por eso ahí como que Menem está entre los... Claro, Menem hizo 6 y fue reelecto por 4. Exacto, Claro. Ahí hizo los 10. Ahí hizo los 10. Y bueno, él, Roca los 12. 12, sí, 12, 12. Pues hace 6, 12. un periodo que no, y después de nuevo gana. Y a ver, y cuando decimos Roca, ¿cuál es en el imaginario, en las representaciones que tenemos, qué es lo primero que se les viene? Y bueno, hay un billete de 100 que valía mucho y ya no vale nada. Pero también es un personaje que siempre se lo denosta un poco, como la campaña del desierto, demasiado... Y se va para ahí, para la campaña del desierto. Bueno, eso. A mí para mi ¿Cómo? escuela, Julio Argentino Roca, la normal de Montero es la Julio Argentino Roca. Claro. De esos próceres que decir por qué son próceres, pero o sea, algo así, pero a su Y vez el nombre de una escuela como... normal, nada menos. Nada más y nada menos que con esto de la... bueno, ¿se acuerdan de la avenida? También tuvimos la hace Roca, la avenida sí. Roca, el resignificar, el cambiar del nombre. Bueno, eso se inicia bajo el gobierno de Avellaneda, la campaña del desierto. Sí. Que ya desde el vamos, decir desierto es muy polémico porque no da cuenta de lo que realmente era. No era un desierto ni de lo geográfico y mucho menos desde lo poblacional. Era un suelo que estaba habitado y de hace muchísimo tiempo y por muchísimas personas. Pero bueno, se da en el marco de una expansión, o sea, el mapa que conocemos de la Argentina hoy por hoy, de alguna manera se lo debemos al periodo roquista. Nosotros creemos que siempre la Argentina fue como la conocemos, y no. El conito, ¿no? Exacto, la formita, eso no. Porque no solo estaba el sur, la parte de la Patagonia, sino también la parte de Chaco, también no estaba. Sí, conquista Chaco también Roca, ¿no? Entonces, en ese periodo, más o menos el mapa actual que tenemos de la Argentina, se lo debemos al periodo roquista. Esto de expansión, del progreso, de insertar el suelo, porque recuerden que parte también de esta inserción de la Argentina como granero del mundo, como el modelo agroexportador, necesitaba de tierras. Ya teníamos el ferrocarril, teníamos mano de obra y se necesita también más tierra. Y bueno, y sinceramente, inclusive muchos historiadores lo estudian en términos de genocidio, usan la palabra genocidio para abordar este hecho de masacre. Es un evento que inclusive es criticado ya por contemporáneos de la época. A veces en historia decimos, bueno, pero ahora, años después, venir, pero bueno, ya fue polémico en el mismo momento que se estaba realizando. Realmente, lamentablemente, y justo ahora en octubre, que tan cerca que estamos ¿Cómo se da justamente esta campaña? Y bueno, inclusive fue una avanzada militar de expropiación de tierras, y esa expropiación de tierras se hizo también en base, por ejemplo, a la desorganización familiar. Para poder instalarse, parte de las estrategias fue desmembrar a familias que ocupaban ese lugar. Entonces, es como de alguna manera muy horrorosa, porque tuvo prácticas como esto, desmembramiento familiar, muchas personas pasaron a hacer servidumbre en estancias, inclusive en ingenios azucareros, muchas de las poblaciones que estaban ahí fueron trasladadas para mano de obra en el trabajo azucarero, en la construcción de rieles de ferrocarriles. Como esclavitud. Exacto. No era la primera, tenemos que decir, ya el Estado desde la época de Rosas venía avanzando. Claro, Alsina Rosas. había hecho una zanja, eso veíamos como la famosa zanja de Alsina, porque bueno, los pueblos originarios incursionaban también, hacían ciertos robos a los que eran las campañas. Entonces ya Alsina había hecho una zanja que inclusive para lo que se robaban, entre comillas, no sea tan fácil llevarlos. A veces tomaban prisionera alguna señorita de por ahí para pedir rescate. Entonces la avanzada como más ofensiva la da Roca en este momento, como te digo, que implicó la muerte de miles de personas, implicó desmembramiento familiar, y también hay como lo que nos impacta tanto la campaña del desierto, porque hay como un espectáculo del horror. Tenemos muchas crónicas, hay fotografías, cosas que otras expediciones militares no tuvieron. Ajá. Hay retratos de la población, de cómo se las trató. Muchos fueron mandados al Museo de la Plata y fueron expuestos, tipo como un zoológico.
Sí. Entonces, la campaña del desierto es como muy polémica eso, porque ¿En qué año tenemos se dio la muchos campaña del fuentes. desierto? Comenzó en el 80. Comenzó en el 80, como te digo, primero en 1878, perdón, en el gobierno de Avellaneda, Sí. y después bajo la presidencia de Roca. Claro. Sí. Roca fue militar durante el gobierno de Avellaneda. Esto es lo sí que fue. vos nos decís. Ministro de Guerra, Ministro sí, de tal Guerra. cual. A diferencia de otras incursiones, bueno, podemos ver en la expedición militar también iban cartógrafos que iban haciendo mapas, iban una especie como lo que podemos decir hoy por hoy, periodistas y fotógrafos. Entonces nos impacta mucho porque hay fuentes reales, o sea, hay fuentes contemporáneas que podemos ver cómo fue esta avanzada. ¿Él es Roca, el que está en medio? No sé, mira, es parecido, ¿no? Sí, parece. También habla como una estética de la época, ¿no? Sí, Cómo sí. tienen La barba, el el bigote. porte, el bigote, los uniformes. Seguramente cada uniforme también tiene ciertos signos de prestigio. Es interesante. Yo no soy especialista en eso, pero bueno, también denota prestigio, estatus y todo ese tipo de cosas. Y bueno, en los últimos años la figura de Roca había quedado muy pegada, sobre todo por el revisionismo histórico a este hecho, y sin embargo también hay nuevas lecturas que no quitan esto, claramente, pero que también podemos ver como otros aspectos. Un aspecto clave del gobierno de Roca es la famosa ley 1420, la de enseñanza gratuita, obligatoria y laica. ¿Saben lo que era en ese momento? Era una súper polémica. Que es una lucha de que venía de Sarmiento. Como fue el divorcio después con Alfonsín. ¿Sabés que a finales de su gobierno lo que hace Roca, con esto que decimos que a veces está estudiado como un gobierno conservador, pero abre ciertos juegos progresistas, es el matrimonio civil? Porque antes lo que era nacimientos, fúnebres, casamientos, ¿quién lo organizaba todo eso? ¿Quién anotaba? La iglesia. O sea, todo ese tipo de cosas pasaba por la iglesia. Son separaciones del Estado de la Iglesia, por forma. Roca es un gran laicizador del Estado, armador del Estado. Lo que hoy conocemos como una incipiente, como la administración pública, quien puso las semillitas de eso fue Roca. Decir, momentito, el Estado también se va a encargar de esas cosas. Y fue muy polémico, muy polémico. Yo iba a traer algunas fuentes para que leamos, pero más o menos como el matrimonio igualitario, algo así como que fue una revolución. Exacto, son los argumentos de... Y en los 80 el divorcio, que uno lo ve... Pues sí, es verdad, pasó esto, pero sí. Qué loco, ¿no? Sí. Y eso en un momento le trae como una pica muy importante con el Vaticano. Él después a Roca le decían el zorro, y podemos ver que todo el tiempo está ahí como, se termina como amigando, pero bueno, fue muy polémico en esa época, pegaron ¿no? más por lo laico que por lo desierto. Exacto. Bueno, esas son como algunas, podríamos, por supuesto que es ideológico y cada uno tendrá su mirada, pero voy a decir las virtudes del gobierno Roca, de empezar a generar un Estado más independiente de la Iglesia. Y además también, ¿sabes qué? Hay algo que también de Roca se lo está estudiando, como pese a toda esa cosa militar y horrorosa, tenía como una cierta sensibilidad con el arte, y él tiene como un acercamiento muy importante con Lola Mora. Él tiene una especie de amorío o algo así, ¿no? Siempre fueron estudiados, como que también eso, como qué loco que también a las mujeres siempre se nos estudian cuando logramos cosas, como segura era la novia del presidente. Llegaste por ser la amante era la novia de, pero bueno, no sabemos. Él tuvo mujer, ¿cómo fue? ¿Cuál era el estado civil de Roca? No, estaba casado con una cordobesa, como de la familia de Anfunes, del lugar, sí, tiene si como... no me equivoco, tuvo un hijo con el mismo nombre que él, que fue después ministro o algo así. Muy bien, sí, llegó a ser vicepresidente. Vicepresidente, bien, pero bueno. Y en eso está Lola Mora, que era una amiga. Ahí está, sí, o sea, tienen un acercamiento, y él de alguna manera apoyó, bancó mucha parte de lo que es su producción artística. De Lola Mora el mes que viene vamos a hablar también ahí lleno, porque viene el cumpleañito. ¿Hay fotos con Lola Mora o no? Nada que ver. ¿qué? Por ahí capaz que hay algunas, no sé si es esa, pero bueno, habla también como de una cierta persona con una cierta sensibilidad. Había ya un clima de época acercándonos en su segundo gobierno, acercándonos al centenario. Entonces hay todo un clima de época patriótico a lo que Lola Mora se suma, porque si te pones a ver, muchas de sus esculturas tienen que ver con alegorías patrióticas.
los bajorrelieves de Casa Histórica, el Alberdi de Plaza Independencia. Ella se suma como a una oleada de arte que tiene que ver con esto y cuenta con el aval de Roca. Y estaba pensando también que los tucumanos hemos perdido capacidad de generar cuadros políticos de ese nivel, ¿no? Más allá de las polémicas, porque hoy, digamos, fueron los únicos 2 presidentes que surgieron desde Tucumán. Exacto. Y se ve lejana la posibilidad por ahora. O en los últimos años ha sido lejana, no sé. Yo por lo menos no avisoro en algo, un presidente tucumano, no sé, ¿se imaginan que el año que viene estemos acá sentados con alguna decisión? Bueno, casi tenemos un candidato a vicepresidente. Casi candidato a vice, casi. Había carteles y todo. Bueno, candidato a vice sí hemos tenido a Palito Ortega, por ejemplo, con Duhalde en el 99, que pierden las elecciones, pero fue candidato a vice de Duhalde. Si no me equivoco, era así la fórmula, ¿no? Duhalde Ortega. Bueno, ministros de gobierno, jefes de gabinete, sí, hay siempre ahí como ahora tenemos un vicejefe, que es Lisandro Catalán, que habló hace un ratito con nosotros. Tenemos diputados también. Claro. Pero bueno, sí, nos hemos generado nuevos presidentes, 2 en lo largo de la historia y fueron ellos 2. Así es, hace un tiempo que no, y bueno, pero igual que dan cuenta también del rol del armado político que jugó Tucumán y que hasta el día de hoy sigue un poco jugando, de Tucumán en la historia nacional, ¿no? Clave en un momento y también... Yo no sé, ¿Formosa tuvo 2 presidentes? No. Yo iba a hacer esa tareita de que otra provincia tuvo 2 presidentes, seguro que los cordobeses siempre... Varios, y Santa Fe también. Que bueno, que es también, para mí no son cuestiones casuales, son más bien señales o síntomas de lo que el país se cocina en 3 o 4 provincias. Pero a nivel norte argentino me parece que el que sigue marcando, tipo jujeños, no creo, catamarqueños. Sí, después hay casos aislados como Menem, riojano, ¿no? Que construyó desde La Rioja en ese momento, pero bueno, hay que ver cómo sigue. Me gusta Roca, lo veía recién la estampa de Roca. Y bueno, un porte muy de militar, ¿no? De hecho, fallece como a 70 y algo años, que eso era ser muy longevo para la época. Claro, para habla la época. de tipo de ese entrenamiento, esa Porque disciplina. antes era como el 60, y llegar a los 60 era un montón. Era muchísimo. Y él supera, creo que 71 o 73 años, muere. Habiendo sido militar y presidente, con todo lo que eso. A mí también me va a ser difícil llegar a los 60. ¿Y el presidente? No sabes. ¿Qué? Y a presidente no sabes. Y con 2 mandatos presidenciales, no llego a los mandatos presidenciales. A mí me impacta esto de que iban primero tener una vida atravesada por batallas y por guerras, me parece, me explota la Matrix. Sí. Y la otra, que ellos mismos ponían su cuerpo en el campo de batalla y después podían estar sentados en el sillón del Ejecutivo, es como... Sí, totalmente. Y además... uno como entiende hoy el poder de que alguien esa estampa podría evitar estar en el campo de batalla si es poderoso, ¿no? Si yo no voy, yo di órdenes de acá del sillón, ellos se levantaban y iban. Eso la verdad que era bastante respetable también. Como, qué loco, ¿no? Nos parece impensado. Igual, como vuelvo a repetir, como quizás que esto nos sirva para ver cómo podemos dirimir ciertos conflictos. Sí. Claro. Que no implique cortar cabezas, expediciones militares, como pensarnos como sociedad, ¿no? Como que otros mecanismos encontramos ante la diferencia, ante la alteridad. ¿Y qué lugar ocupan también este tipo de situaciones, las más positivas, las no tanto, o las muy negativas, en el estudio de la historia? Porque la campaña del desierto se la cuenta un poquito, cuando vas no es que no te la enseñan en las escuelas, pero tampoco es que se ahonda demasiado. Muy al pasar, muchos hechos importantes son muy al pasar, como la misma batalla de Tucumán, en la currícula, cuando lleva la primera, como muy al pasar. Bueno, te centran más en Grecia, en los faraones y no sé qué más, que en la propia historia nuestra. No, y además, después ese es otro debate más profundo, pero la historia misma en la currícula de la escuela es como, no es matemática o lengua, tiene un lugar siempre un poquito más... Porque sobre todo quienes estudiamos quizás en los 90, en esa época, lo que era la ciencia, siempre eran las ciencias duras. Claro, como vos decís, el lugar que tenía matemáticas, el que era inteligente era el que era bueno para matemáticas.
hasta esa idea, Sí, ¿no? sí, sí. De que también no es que había múltiples, quienes tenemos como habilidades sociales. Desaprobé siempre ciencias eran- sociales, pero matemática, bien. Ah, no, todo está tu bien. mamá ya tranquila, ¿viste? Porque eran como inteligencias más blandas, como, Sí. ay, qué simpática, habla mucho, entiende textos. No, la inteligencia era la matemática. Y la otra es que encima, y cuando teníamos ciencias sociales, siempre estaba muy abocada. Cuando decimos historia nacional, es a la historia de Buenos Aires, Claro. Sí. y también algunas cosas muy eurocéntricas, Totalmente. muy Sí. siempre Sí. mirando como a Europa. Y además- Estamos en ese camino de cambiar. Y además la Claro. manera de enseñar la historia a mí siempre me gustó, pero digo, la historia le debería encantar a todo el mundo, ¿no? Si eso, o sea, las historias... Más teniendo una en la profe como, historia- como Isabel, ¿no? Claro. Sería... Y bueno, Tenés- la idea es que podamos, que la historia nos permita hoy agarrar un diario y entender por qué estamos Claro. como estamos, mirar eso, por qué nuestras calles, lo que decíamos Sí. la otra vez, por qué las calles se llaman como se llaman, tiene que ver con la identidad. Nicolás Entonces- Marcos no es la misma persona. No Bien, son la misma bien, persona, bien, que era bien. padre e hijo. Bueno, Claro. esas cosas también hacen que yo creo que cualquiera que le estudia, un niño, un adolescente, mire de otra manera, si se le enseñara así. Sí. Que creo que es lo que se busca, ¿no? Actualmente. Estamos, bueno, ustedes saben que la educación está muy en el foco y sobre todo la de las ciencias sociales está muy criticado en estos momentos, por eso que sostengamos espacios como este, aunque sea un Sí. lunes en la radio, me parece después lo muy, tenemos muy también en el interesante. diario, Sí, para después pasa. repasarlo. siempre se replica. Para repasarlo, para leerlo en familia. Esa práctica de decir, a ver, leamos esta columna. A mí me gusta hacerlo, ¿no? Sí. Esto está bueno, un fin de semana que vos tengas con la familia, con repasar esos Aparte, los fragmentos. chicos hacen preguntas muy buenas. ¿Ah, sí? Muy, muy insólitas. Sí. También nos lleva, sí, es una buena práctica la lectura como en voz alta y ver qué se les ocurre. Sí. Es graciosísimo también. Porque si es impensado para nosotros muchas cosas, como decíamos, el tema de lo laico, que para ellos mucho más. Exacto, Claro, sí, sí. exacto. O aprender que las cosas no siempre fueron como las conocemos. Exacto. Eso es como, wow, que las cosas cambian y quiere decir que también el día de mañana también van a cambiar. Eso es como un flash. No, hoy por hoy los chicos no se imaginan cómo era nuestra vida sin internet. Por ejemplo. Muchos de nosotros, ¿cómo estudiaba sin internet? Y Sí. íbamos a la fotocopias, biblioteca. Había un claro. lugar que se llama la biblioteca y íbamos a estudiar ahí, digamos. Cuadernillos con ¿Te fotocopias. Sí, Ahí. claro, tal cual. Pero bueno, ellos también, yo creo que las nuevas generaciones están más expuestas a los cambios. Quizás más entrenadas para los cambios. Exacto. Más pero vertiginosos, son mucho más ¿no? frenéticos, Ay, ¿no? sí. O sea, todo lo aprendido hoy probablemente mañana no haga falta porque aparezca la inteligencia artificial, o sea, un montón de cuestiones que son, me parece que ellos se van a tener que entrenar, las nuevas generaciones, más todavía que nosotros. Quizás estén más preparados, ¿no? Pero bueno. Isabel, qué lindo tenerte. Qué Ay, lindo a mí también me gustan mis los que- lunes en la Tucumana. Los que charlamos, después lo vamos a repasar en el diario, en la columna, eso nos encanta hacerlo. Es un lujo para nosotros y gracias Muchas por gracias, elegirnos Anita. para venir a compartir con nosotros parte de la historia que siempre necesitamos repasar. Bueno, gracias por hacerme sentir tan cómoda siempre, ¿no? Bueno, Me siento gracias muy por en venir. familia. Bueno, nos encanta y te esperamos próximamente. Si un día querés venir un día antes de que pasen las 4 semanas, no hay ningún problema. ¿eh? Ah, Ok. bueno, Está. ya, me encantaría. Gracias, muchas gracias A Isabel Heredia. ustedes. Ella profe de historia. Qué lindo hubiera sido nuestra vida si hubiésemos tenido así profes como Isabel, ¿verdad? Sí, tal Yo cual. hubiera sido licenciada en historia. Acá no estaba, posta. O sea, le estás Sí. pasando factura a tu profe de historia. No me acuerdo quién fue mi profe de historia. No me acuerdo quién fue mi profe de historia. Bueno, y también directora del Museo Nicolás Avellaneda, que siempre tiene las puertas abiertas para ir, ¿no? Así es, los esperamos el Museo de los Tucumanos y las Tucumanas también, no solo para turistas, principalmente para los comprovincianos. Ahí en la Congreso Primera Cuadra. Congreso Primera. Así Muchas es. gracias, Isabel. Nosotros continuamos de esta manera en la Tucumana de mañana. Seguís escuchando La Tucumana 95.9. Tu radio.